Y con ese anuncio le doy la bienvenida a nuestra nueva sesión del taller en el que vamos a ver el tema tan curioso y particular de el polvo. El polvo que yo no sabía qué es y vamos a descubrir qué es. Eh, Como siempre les presento el color de esta sesión, que esta vez se llama gris intenso. Creo que debe de tener otro nombre, pero como este lo saqué un poco intuitivamente, eh, Google nada más me dijo que es gris intenso. Juro que tiene un toque de verde, por eso le puse la anotación, pero si encuentro el nombre de este pantón en particular, les se lo agregaré a las diapositivas. Porque además es un verde muy bello. Me parece que es más verde que gris, pero bueno, la inteligencia artificial dice otra cosa. Eh, y antes de iniciar nuestra sesión tal cual, les traía esta, pues este epígrafe que no sé si lo conocían, Carl Sagan. Somos polvo de estrellas que sueña con las estrellas. Y vamos a ver que además se va a ir conectando poco a poco. Ese sea, me gustaría que ese sea el epígrafe de esta sesión. Y como siempre, hay que preguntarnos de qué va este tema. Desde lo personal. Entonces, no sé si quisieran platicar cuál es su relación con el polvo. ¿Qué piensan del polvo? ¿Qué pensaron cuando vieron que esta sesión iba a ser sobre el polvo? Yo te como asocio, bueno, hay siempre varios niveles, ¿no? Pero lo que primero pensé fue como el paso del tiempo, ¿no? El polvo tiene algo lo asocio con el paso del tiempo, con las cosas que envejecen o que están como de alguna manera olvidadas o ahí como en un rincón y que van juntando polvo. Eso, como y lo que hace, digamos, el ambiente con eso, ¿no? Que, bueno, es acumular polvo. Lo pensaba así. ¿Cómo te va con con la limpieza del polvo? Es un lugar polvoso en el que vives? Mis libros están llenos de polvos. Después el resto no, pero tengo ahí como lugares sucios que nunca se limpian. Lugares ahí como eh, que, que no tienen mucho acceso. Sobre todo los libros, ¿no? Que están ahí apilados y bueno, hay libros que, no sé, no estoy todo el tiempo revisándolos y entonces se acumulan. O cositas que están al lado de los libros también. Eh, de hecho, este fin de semana tenía como la meta de bueno, limpiar eso. Pero bueno, si no, no es algo que limpia habitualmente. Mm. Última pregunta curiosa. ¿Vives en un edificio, en planta baja o...? No, en un edificio en el primer piso. Mm. Ah, bueno, no sé qué tan... Según yo no es tan polvoso, ¿no? No, no, tampoco es que es una cosa imposible, ¿no? Pero bueno, eh, y no es que no limpie, pero bueno, no soy de hacer limpiezas así profundas. O sea, como que limpio como para mantener, digamos. Ah. No, no suelo hacer así limpiezas. Y bueno, entonces hay lugares que van acumulando. Y bueno, ya tocará el día que los limpie. Y bueno, ahí sufriré el polvo. Se levanta. Tú, Iván, qué tal tu relación con el polvo? Pues cuando pusiste el tema, creo que lo primero que pensé fue en esta cosa que, si no mal recuerdo, es de la Biblia, del polvo vienes y en Mm, polvo te convertirás. Y pensé también en que la Ciudad de México creo que es muy polvosa, Ujú. pero bueno, que el polvo que no es como nomás como que tierrita, ¿no? Como que son un montón de cosas. sí. Y, y pues y también pensé en Mexicali porque pues es un desierto, entonces hay mucha arena, de repente se suelta el viento y si hay mucho polvo. Y ajá, entonces
Pues, cuando era pequeño también la calle donde vivía no estaba pavimentada, entonces era como convivir con pues, con la tierra y el polvo y todo lo que implica que no haya pavimento, que pasen coches, que hasta estar Mm. corriendo por ahí. Y era mucho bueno, más bien más con mi abuela, que era mucho como de salir a regar el patio para que no se levante el polvo. Con agua, tirando agua, ¿no? Ujú. Con agua. Sí, pero pues, sí, creo que me fui a esos dos extremos. Pues está increíble, justo pone- creo que es como de ponerle apunte. Yo lo apuntaría. El del desierto. Eh, Qué bello. Sí, porque pensaba, justo si íbamos a tener como caso bien particular en torno al polvo, está más presente que en otros lados, ¿no? Sí, Eh, Realmente, como teniendo de referente, por ejemplo, yo pensé que aquí donde estoy viviendo en Yautepec, se siente un calor bastante húmedo. Pensé que no iba a haber tanto polvo y constantemente estoy limpiando con polvo. Y sobre todo a partir de que pues, es un lugar donde no pasan coches, ¿no? Pero curiosamente es muy polvoso, muy polvoso. No sé qué pasa con eso, ¿no? Pero eh, sí ha sido es una, creo que una manera particular de percibir también la presencia, ¿no? Cómo es un lugar, qué tanto se llena de polvo, qué tanto no. Hay un gato. Eh, sí. Vale, Hola, ¿qué ¿cómo tal? no? Ya, vengo corriendo, pero llegué. No te preocupes, bienvenida. Justo estamos hablando de lo particular que puede sonar el tema de polvo. En ese sentido, ¿cuál es tu relación con el polvo? ¿Qué pensaste? ¿No? ¿Cuál es tu relación? ¿Luchas contra el polvo o no? Em, no, casi no tanto. Descubrí un tip en TikTok para, para encerar como que las superficies, como poniendo agua caliente y tantita vaselina, y como con eso humedeces digo, un trapito y ya le pasas. Entonces, así me ha ayudado muchísimo, porque antes sí era un batallar, pero mi relación con el polvo ha sido, pues como que no pensaba tanto en el polvo. Cuando era niña, me gustaba mucho hacer dibujos con los carros sucios, llenos de polvo. Entonces, me gustaba mucho ver el polvo en los carros o en los lugares. Y hacía mucho estas figuritas. ¿Y qué más? Y sí, como que casi aquí en mi casa no hay tanto polvo. Y siento que es más porque las personas con las que cohabito, mi tía, no le gusta el polvo, entonces no me da ni chance de vez en cuando mirar el polvo, por lo menos en los lugares comunitarios, como que es mucho de constantemente limpiar y así, entonces pues casi no estoy tan en contacto con él. Y en la calle, pues no me molesta, no, afortunadamente no tengo asma, entonces, porque si no sí sería muy difícil, pero no, como que me llevo bien. Como que no me molesta, me cae bien el polvo. ¿Nunca les ha sorprendido el polvo que uno lleva en las mudanzas? En las mudanzas, Mm, luego uno lleva un polvo de un lado a otro por la rapidez de las cosas. Sobre todo con los libros, ¿no? Sobre todo con los libros. mm, La gente que trabaja con libros todo el tiempo está conviviendo con el polvo. Fíjate que es así. Este, compro muchos libros como de viejo y traen regularmente polvo. Y antes de ponerlos como en mi estante, pues sí les quito el polvo, pero me gustan que los libros tengan polvo, solo que no en mi estante, pero sí me gusta tocarlos con polvo. Vamos a adentrarnos con el tema. Con este fragmento, es un ensayo largo, se los paso completo. Eh, sé, quizá se adentran en otros temas, pero me pareció muy interesante la introducción. Les late que leamos por párrafos, serían Iván, Juan, Vane y yo. A ver. Escrito sobre el polvo, fragmento. El polvo no es una cosa, tampoco es un objeto. Es algo.
Espérame que... Ahí está. Es algo extraño. No tanto por su contenido, sino por su milenaria ubicuidad. Las comillas suavizan. El polvo es algo extraño y permiten elucubrar. Abren un espacio a la duda, propician la reflexión. Las ideas arropadas entre comillas no finalizan. La tierra de la que todos estamos hechos es otra idea que requiere escribirse entre comillas. El polvo es un universo inmenso. Otros elementos similares a él, la tierra, talco, acerrín, arcilla, harina, lodo, arena, también forman parte de ese entramado. Ah, Al principio escribí, el polvo es algo extraño. Ahora agrego, no es algo, pero tampoco es nada. La última oración encierra una trampa. No es clara, pero es cierta. Es una noción un tanto confusa. Por eso la comparto. Por lo mismo escribo. El polvo ni es cosa ni es algo, pero está lejos de ser nada. La cuestión podría ser cómo nombrar y dónde encasillar las sustancias que no son algo, pero que tampoco se ubican dentro del universo nada. Manuel Felgueres citó la memoria a Pablo Picasso. El polvo también conserva. El polvo no tiene memoria, pero sí presencia. Unos escriben para desempolvarse, otros para remover el polvo. Después de corregir llegan nuevos polvos, nuevas tareas. No se puede escribir acerca del polvo sin tachar y sin hacer de las palabras y del papel polvo. Lo mismo sucede con la vida cuando la muerte llega. Se hace polvo. Polvo muy fino, ligero, microscópico, escapa, vuela, se esconde, se va. Imposible recogerlo, el polvo de la vida sin vida solo queda en la memoria. Esto es de Arnoldo Kraus. Eh, Ay, no, esta fecha está mal, por supuesto. Eh, pero es mexicano, he de saber. Y además de los apuntes que va haciendo, que me parecen como ir tanteando el terreno, yo agregaría otro que quizá no esté tan presente en escritores, pero es el polvo de los instrumentos de trabajo, sobre todo en dibujo y pintura, ¿no? Eh, Ahora me pasó, y eso me da cuenta justo por esto último, ¿no? Que, que es que estaba haciendo un dibujo sí, en un pliego grande. Y yo ya bien confiado así encima, eh, dibujando y sacándole punta y a cada rato. Y no, pues se me terminó manchando todo por justo el polvo del color, ¿no? El polvo sin querer se va colando en muchos aspectos de nuestras vidas. Y, y ahí entramos, ¿no? En esto que va tanteando Arnoldo Kraus. ¿Ustedes cómo lo definirían sin ver la Wikipedia? ¿Podrían practicar una definición del polvo? ¿Qué es un polvo para ustedes? El polvo, pues. Yo diría que es como la esencia materializada de las cosas. Son partículas muy pequeñas, ¿no? Que pueden ser cualquier cosa, que pueden tener cualquier origen. O Mm. sea, pueden tener un origen, pueden ser tierra, pueden ser eh, eh, desechos hay estelas, digamos, de cosas que tuvieron vida, de seres vivos, no sé, eso, ¿no? Como que pueden tener diferente origen, puede tener diferente origen eso que después termina siendo polvo y se reduce a, digamos, una materialidad muy, muy ínfima. ¿No? Es un conjunto de materialidades diversas o podrían ser muy diversas que se unifican, ¿no? En algo que termina siendo polvo, ¿no? Ah, qué interesante. creo que son como pedacitos de todo. Claro. Mm. Lo que se va desgastando se va convirtiendo en polvo y pues a fin de cuentas todo se desgasta.
Ay, qué intenso. Eso está intenso. A ver si les sorprende tanto como a mí. Eh, llevo, desde que lo encontré me quedé alucinando. Wikipedia dice que el polvo es un nombre genérico para las partículas sólidas con un diámetro menor a los 300 micrómetros. Alternativamente, ver polvos, arena o gránulos. Y de forma más general, materia fina. En la Tierra, el polvo que se encuentra en la atmósfera terrestre proviene de varias fuentes. Por ejemplo, polvo del suelo levantado por el viento, erupciones volcánicas, incendios y polución. El polvo disperso en el aire es considerado un aerosol y puede tener efectos sobre las propiedades y comportamiento de la atmósfera frente a la radiación solar y efectos significativos en el clima. Y les traigo y lo que me voló la cabeza, y vamos a leerlo igual, en el mismo orden, uno cada quien. Las primeras cuatro acepciones que da en el diccionario de la Real Academia. Oye, ¿verdad? No. Sí, Uno, parte más menuda y deshecha de la tierra muy seca que con cualquier movimiento se levanta en el aire, sin polvadera nube. toca Juan. Para que es que cada quien va a tener que tripearse con la acepción. Ok. Dos, residuo que queda de cosas sólidas, moliéndolas hasta reducirlas a partes muy menudas. Sinónimo, partícula, corpúsculo, molécula, limaduras. Es porción de cualquier cosa menuda o reducida a polvo que se puede tomar de una vez con las yemas de los dedos pulgar e índice. Ujú. Conjunto de partículas sólidas que flotan en el aire y se posan sobre los objetos. ¿Qué Como tal? mariposas. Ah, claro. El polvo de las mariposas. Uf, ¿qué Hay tal? cuando una célula todavía no es como que exactamente nada, es como solo un conjunto. Pero, o sea, haz de cuenta, está la célula y todavía no se sabe si se va para que sea un ojo o un corazón o cosas así. Hay un término que se llama totipotencial. Así como hay un punto de la célula que es totipotencial. Entonces, como que el polvo siento que podría ser un totipotencial de todo, ¿no? No sabes. Deberías de anotarlo en el chat. ¿En el que en el chat? Ah, sí. El chat. ¿Qué Siento que es como una palabra compleja, pero es muy sencilla. Solo es de toda, creo que de totalidad, algo así. eh, Potencial. totipotencial. Ah, claro. Es que entendí. Toki. Ah, no, Tati, potencial. Wow. ¿Qué tal estas definiciones? O sea, a mí me recordó mucho esta frase que usó. Ay, se me olvidó el nombre, pero es título de un ensayo clásico en los estudios de la modernidad y todo ese tipo de cosas, eh, y que viene de Marx, que es todos los sólidos se desvanecen en el aire. Sí. Pero no es cierto. Aquí parece que no es cierto. Se vuelve polvo, no se desvanece, se vuelve polvo, ¿no? Por eso es una de las cosas que yo pensaba, ¿no? Y que me parece tan interesante de esta definición. Residuo que queda de cosas sólidas. Las cosas no desaparecen del todo, ¿no? No me acuerdo quién era el autor ahora, pero estaba pensando en ese título cuando lo decías. Era un Marshall. Sí, no me acuerdo. Invoquemos No lo el- leí. debe estar por ahí el ensayo, además es muy bueno. Es un buen ensayo. Hablando de la modernidad, ¿no?
Sí, Y que ahora creo que está más presente, ¿no? Creo que en ese sentido, adelantándonos un poco, incluso el polvo nos hace reconectar con la materialidad de las cosas, ¿no? Que con lo digital todo parece muy pulcro. En, sí, en ese sentido, como, eh, ¿cómo llamarlo? Pues muy paranoico, ¿no? O sea, finalmente del internet no tenemos tanto tacto, pero sí de las cosas que justo desaparecen. La ceniza, tengo acá las cenizas de mi gato. Eh, Pensaba en ese tipo de cosas, ¿no? sí. Pues, a mí me llamó la atención esta palabra menudo, menuda, y checándola en la RAE ahorita, una de sus definiciones es sin importancia, ¿no? Mm, Entonces creo que al polvo sí se le da esa connotación de sucio sin importancia, ¿no? ya. Cuando en su momento pues fue otra cosa. Sí, yo pensaba también en esto que decía, bueno, pensando en la frase esa de Marx, eh, que todos los sólidos se desvanecen en el aire y que, bueno, no es que se desvanece, sino que bueno, hay polvo, hay una materialidad. Mm, Pero, bueno, ¿qué incidencia tiene esa materialidad, ¿no? Tan ínfima sobre el conjunto. Eh, y ahí, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con eso? Con esa materialidad tan, bueno, que está ahí, pero que no está también, ¿no? Que la podemos ignorar o la podemos tratar como, bueno, como basura, cosas mm, que hay que limpiar, ¿no? Y que hay que sacar de los objetos que cuidamos o que tenemos, o no sé. Pero también, bueno, hay una cuestión también medio fantasmagórica ahí, ¿no? También se puede pensar, ¿no? Bueno, en esto que son restos también de cosas, ¿no? Y de sustancias que tuvieron vida o que tienen, no sé, vida también, ¿no? O que son como un ecosistema también de otras vidas, ¿no? Que por ahí no son tan visibles, ¿no? Pensando en los microbios, no sé, las bacterias o cosas que están ahí girando y que no vemos, vidas también, no sé. Pero bueno, Las ¿qué hormigas, pasa con esa materialidad, digamos, ¿no? ¿Qué hace esa materialidad? mm, las hormigas lucharán contra el polvo como nosotros lo hacemos. Eh, Acá refiero a Tamayo, ¿no? Que esta generación de artistas gráficos tiene una relación con el polvo, ¿no? Por ahí piensen en O'Gorman, que es el de eh, la, la Biblioteca Central en Ciudad Universitaria y en la UNAM. Mucho de ello tiene que ver con técnicas ancestrales, ay, suena muy, este, New Age, pero con técnicas prehispánicas en el uso de pigmentos, ¿no? Eh, por eso no sé, que es el uso de pigmentos y de piedras naturales, ¿no? Eh, digamos un antes. Por eso, algo que me decía el maestro Juan Gómez de pintura, siempre le daba mucha risa porque volteaba hacia este mural de la Biblioteca Central y decía, qué bello, qué magnífico. Y lo más importante, esos colores siguen ahí y van a permanecer por los siglos de los siglos. En cambio, del otro lado hay sobre rectoría, para los que ubican, hay un lápiz en la pintura. Cada 2 años, cada año lo están restaurando, porque justo eso es una técnica moderna, ¿no? Y no sirve de nada. Y es muy costosa y decía Juan, y además está bien culera. Juan, que fue justo alumno de Tamayo, eh, la técnica que él desarrolló es usar el óleo con las manos, ¿no? Y lo que hace es justo sobre el papel eh, empujar el pigmento. Eh,
y decían que en ese sentido era el propio polvo el que entraba, ¿no? Claro, con aceite, que es el óleo, que es el medio por el cual se distribuye el color, pero en sí es como insertar el polvo en la propia página, ¿no? Y esta ilustración además me pareció muy bella en ese sentido, ¿no? Muy primitiva, muy primitiva, muy polvosa además. Ay, ¿quién le toca? Creo que yo no, porque alguien leyó uno hace rato. Venga, te toca. Empezamos con los poemas. A ver. Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no de otra parte en la ribera. Dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Ujú. Juan, ¿podrías ayudarme a volver a leer? Sí, A ver, lo leo de vuelta. sí, por favor. Bueno, amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso de lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría, y perder el respeto a la ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, más polvo enamorado. ¿Qué tal? Este es un Tremendo. clasicote, ¿no? ¿Lo había leído? Tremendo. Sí, sí, es conocido. ¿Vale, lo conocías? No. ¿Qué tal? Eso, ¿qué te pareció? Además de que de repente medio viejito. No, siento que está como muy dulcemente cuidado, no sé. Se me hizo muy dulce. Es de esos poemas Me, clásicos. Ajá. me recordó a uno que es Pequeña Muerte, algo así. No me acuerdo cómo se llama ese poema de Neruda, que se llama Pequeña Muerte o Petit Mort, algo así. Como que siento que se parece un poco. Bueno, hablando de la muerte. Sí. Que es muy curioso que ha tenido una larga, larga tradición y que de repente, no sé si Iván, te lo has encontrado, pero de repente aparece mucho este último verso, ¿no? Polvo será más polvo enamorado. Eh, Hace poco, además, me acuerdo cómo. No sé si conocen a Alejandra M. Vázquez. Es una escritora mexicana que, justo de esa tradición de tomar siempre este último verso de Polvo será más polvo enamorado, ella más bien habla de su cuerpo dejará. Ahí se llama su, su libro. Es un bello libro en el que habla sobre cómo empezó a cuidar a su abuela, ¿no? A partir de que se queda sin trabajo y le ofrecen tener ser la cuidadora de su abuela, ¿no? Y, y es un texto muy bello porque se desarrolla a partir de pues, estas inquietudes, ¿no? Eh, Quizá no tiene tan al frente esta cosa tan
melodramática que puede ser el polvo será, es polvo enamorado, pero sí, como esta otra parte un poco más metafísica, ¿no? ¿Y qué queda después de, o sea, por qué conservamos las cosas, ¿no? ¿Por qué, por qué las cuidamos? ¿No? ¿Qué hay? ¿Y qué queda de todo lo que hacemos por cuidar? Eh, pues en algunos casos, como es una, pues una vida de una persona de la tercera edad, ¿no? Es un cuestionamiento ético y moral, ¿no? Y que nos devuelve siempre a la pregunta inmortal de los escritores más dramáticos de si todo se va a acabar, pues ¿para qué vivimos, no? Para darle sentido. Como que la nostalgia, el polvo es el alimento de la nostalgia, ¿no? Ah, Es el un poquito. polvo, como lenguaje, testifica, ¿no? Que es algo que ya habían apuntado. Es lo que queda de lo que alguna vez se agitó. No sé si vivió, pero sí se agitó. Ah, les traigo esos otros poemas. ¿Qué le toca? Ah, vale, ¿puedes leer el primero, por favor? Sí. Polvo fragmentos. Me envuelve el polvo y me inquieta porque vendrá de tan lejos y como residuos viejos, mundos, mundos pasados sujeta. El polvo no tiene meta ni principio habrá tenido. Sé que siempre ha contenido en su eternidad convulsa, la arcana fuerza que impulsa a lo que es y a lo que ha sido. Polvo constructor del mundo. Ay, perdón. Mundo de sangre impregnado. Lo gris por rojo has mudado. Lo estéril por lo fecundo. Es tu poder tan profundo que de sangre has hecho ideas. Temo que divino seas, pereciendo ternal, pues te presiento inmortal, porque tú mismo te creas. ¿Yo? Sí. Eh, Te veo por los tejados, por las alas de mi suerte, en los espejos. Al verte, miro mis poros ajados, de eterno polvo impregnados, de antiguas muertes nutridos, al igual que mis sentidos. Polvo que polvo va siendo, mi cuerpo te está sirviendo, de antena de tus latidos. Este es Guadalupe Amor. Muy lindo. La música va apareciendo, ellas van surgiendo. Nos vamos a ir recorriendo y si no, van compartiendo. Porque les traía esta otra pregunta. Al hablar del tiempo, del paso, del testimonio, no se preguntan qué actividad han querido desempolvar. O sea, hay algo que desempolvar. Ah, ¿qué es eso que hay que desempolvar propio? Sé que la cocina, el cocinar, el cocinar para mí mismo, es lo que necesito desempolvar. La limpieza, en mi caso. Literal. Eh, no, hay tantas cosas que uno quisiera desempolvar. eh, pero, no sé. Es muy nostálgico, ¿no? Bueno, Vane decía, ¿no? Esto, ¿no? Que no me acuerdo cómo dijo recién, pero es como, bueno, la esencia de la nostalgia o algo así, ¿no? Sí, ¿no? Mm, Como que el polvo, puede ser el alimento de la nostalgia, como Claro. esto de,
te da nostalgia y entonces sacas las cosas empolvadas. Y el poema que leímos recién era muy nostálgico también, ¿no? Sí. Y, pero, no sé, pero me hacía ruido un poco igual la pregunta, en el sentido de pensar una acción con desempolvar. Como que una acción, que una actividad esté ahí como juntando polvo, ¿no? Como si fuera un ¿Nunca has objeto. sentido eso? ¿Eh? Como si ¿Nunca has fuera un sentido objeto, eso? ¿no? Ah, Como claro. una actividad como si fuera un objeto que está ahí como en un rincón juntando polvo y hay que desempolvarla. No sé, es como que me estaba pensando, o sea, como, no sé. No, no es que eh, la estoy cuestionando, sino que la pensé, digamos, eh, acá hay algo raro, pero no es que sea Sí. raro en un sentido despectivo. Pero bueno, claro, es que no sé si uno conserva esas cosas, ¿no? Siempre Mm, los testimonios de las actividades que hemos hecho, ¿no? sí, Eh, por eso sí. la pregunta en torno a actividad, o sea, sí, sí, qué bueno que lo preguntas, porque justo es eso, ¿no? ¿Qué tanto conservamos lo que, no? La pregunta, perdón, para devolverte la palabra, porque la pregunta inicial realmente era si había un cuarto o algún rincón eh, para empolvar, porque pensaba mucho en, no sé, en los garages Mm, o los sótanos, ¿no? Que es donde arrumbamos eh, las cosas que dejamos en pausa. mm, O no sé si actualmente tengamos sótano. sí. No, Iván. pensaba yo en eh, dos actividades que retomé en otro momento después de haberlas abandonado, literalmente. Una fue jugar al fútbol. Yo jugaba mucho al fútbol cuando era chico. Eh, Jugaba todo el tiempo, todos los días. Y más o menos a los 13 años, por ahí, a esa edad, dejé de jugar. Jugaba cada tanto, con muy poca frecuencia. Y después en la facultad, cuando empecé la facultad, mis amigos de gente que era futbolera, que jugaba al fútbol, que le gustaba, miraba fútbol, yo había cortado con todo eso y me volví a reenganchar. Y de pronto volví a jugar. Y bueno, había cosas, movimientos, no sé, técnicas que, que después de un tiempo de volver a jugar, obviamente no inmediatamente, como que bueno, había una memoria ahí física que bueno. Y lo mismo me pasó después con la guitarra, que también eh, volví a practicar y, y era como, bueno, movimientos o cosas que yo pensé que estaban totalmente anuladas, de repente con la práctica, ¿no? Empezaban a salir de vuelta. O cosas que decía, bueno, esto no me acordaba que yo sabía esto y bueno, se empieza como a activar algo ahí que está escondido, ¿no? En la cabeza, no sé. Y bueno, nada, estaba. Y eso es muy, bueno, eso sería como desempolvar una actividad, no sé. Eh, Se reactivan las cosas. Hay una memoria. claro. que Ya me Iván. acordé, estaba pensando ahorita en esto que dijo Juan, de cuando te choca esto de algo y sabía que tenía un nombre y se llama desautomatización, como cuando haces esto de voy a comer sonidos dulces, como, ajá, ¿no? Como que te choca eso. Claro, sí, sí. Estaba pensando en el cuarto de los cachivaches de la casa de mis papás. Que cada que voy y lo desempolvo y saco cosas y cuando vuelvo ya y otra vez mi mamá mete otro montón de cosas ahí. Y pero de actividades, eh, creo que me pasó con ver películas.
como que trabajar en lo audiovisual me quitó el gusto por ver películas, que ya Mm. lo veía de otra forma que no me gustaba porque me ponía a pensar como que esa toma estuvo muy complicada, que qué horrible haber estado ahí, en vez de ver la película. Y creo que apenas estoy volviendo a eso, como volver, poder sentarme y ver una película de 2, 3 horas, con que veas luego series como series que tengan capítulos largos, siento que traen otro ritmo al de una película, que por lo general es algo como más, es un poco más calmado. Y como que estoy volviendo a tener esa paciencia de sentarme y ver una película y sentir la película y clavarme en eso. Y también me pasó lo de la música, porque cuando me vine a la Ciudad de México vendí todas mis cosas de música que tenía para poder costearme el viaje. Y hace unos pocos años ya empecé a conseguir una guitarra, unos pedales, y como que ya ahí voy. Y estoy desempolvando esa parte apenas. No, no del todo, porque creo que es lo que menos hago entre las cosas que hago, pero me gusta. Entonces ahí va. Ay, qué bello. Uy, no sabía que tocaban la guitarra. A mí me ha pasado que no estoy muy segura que por lo menos actividades las tenga del todo empolvadas porque constantemente las desempolvo. Em, y como que soy muy adicta a la nostalgia, entonces constantemente estoy como desempolvando cosas viejas y actividades. Quizás como en los últimos 2 años, desde que salí, ya estoy desempolvando muchas cosas. Pero a lo mejor algo como bicicleta, yo creo que eso sí está, pero súper sepultado en el abismo de las cenizas, porque no aprendí bicicleta porque vendieron mi bicicleta cuando justo estaba aprendiendo bicicleta y después me daba miedo los golpes, entonces dije, no, ahí la voy a sepultar ahí. Entonces, eso sí está bien enterrada, pero próximamente la desempolvaré. Ya les contaré. Wow, qué bello. Traeré de los muertos. Oigan, sí, porque dejar empolvar también es que hay una voluntad, ¿no? De Sí, volver a sí. hacer. O sea, conservamos lo que deseamos que vuelva una vez a tener movimiento. Hay una No, intención y una voluntad, ¿no? Como las dos cosas claro. al mismo tiempo. Creo que soy un amigo, porque también él toca la guitarra, pero hubo un tiempo, o sea, todavía está como en ese proceso, porque dijo, voy a dejar de tocar. Porque como se hartó de como hacer lo mismo, dijo, quiero pensar cómo hacer otras cosas y voy a dejar que esto se quede ahí un rato y luego volver y ver qué otra cosa diferente hago con todas las otras cosas que he hecho. Entonces creo que le tocó esa voluntad de dejar que se empolve. Sí, Sucede. es como, ay, no sé, Bueno, pensaba en esta relación entre la memoria y el olvido, ¿no? Como también, mm, como bueno, o sea, para que haya memoria tenemos que olvidar cosas y bueno, es una relación, digamos, que se retroalimenta de alguna manera o que está muy relacionada, digamos, no puede haber memoria completa porque si no nos volveríamos locos o seríamos muy estúpidos. Y tampoco puede haber olvido de todo y el olvido también eh, y tanto con la memoria puede ser selectivo o puede ser también sin tener conciencia de ello, ¿no? Así como a veces nos encontramos con cosas que habíamos completamente olvidado a partir de algún objeto así a lo Proust, digamos, con ¿cómo se llama? Eso que estaba comiendo. Claro, o bueno, puede haber un trabajo, ¿no? de memoria también sobre algo que queremos recordar y no olvidar, digamos, ¿no? Como que bueno, esas cosas son, son parte también, ¿no? de la vida, ¿no? ¿No? Nada, eso pensaba. Yo siento que o sea, siento que el pensamiento en sí no se puede empolvar. Siento que está muy difícil que un pensamiento se empolve, como a menos de que pase, así como hacer un desecho, meter un pensamiento a la papelera de reciclaje, no se puede. No, no, no sé si me doy a entender. Hace poco pensaba, he hablado con unas amigas sobre qué tan frecuente, bueno, haciendo como encuesta a la gente que conozco, qué tan frecuente piensan en el amor o en su sexo o lo que sea, este,
con qué frecuencia, como cuántas veces al mes o al día o a la semana, ¿no? Y la mayoría me decía, pienso 2 veces, una vez al día, 3 veces al día, pero, y que podíamos decir, bueno, esas personas a lo mejor ya fueron desde hace 10 años, hace mucho tiempo que se quedaron, podríamos decir, en el polvo, pero el recuerdo las, o sea, las desempolva constantemente. Y siento que es difícil que los pensamientos por sí solos se empolven. O sea, como que todo el lenguaje subliminal, símbolos, signos y todo en los que estamos, como una forma que de desempolvar cosas, aunque tú no las quieras desempolvar, como que el lenguaje mismo, el contexto desempolva las cosas por ti. Sí, bueno, a mí con respecto a eso me pasa que yo, por ejemplo, eh, no sé, como que hay cosas que cambian, digamos. Si uno piensa cosas diferentes y después recuerda cosas que pensó hace un tiempo, cuando era más chico, cuando, por lo menos a mí me pasa cuando yo era más chico, cosas que digo, uy, qué loco. eh, y a veces cuando me vuelvo un poco más conservador en algunas cosas, me acuerdo de momentos más rebeldes y digo, wow, qué loco. ¿Por qué no sigo pensando así? Porque estoy pensando esto ahora y no pienso cuando era más rebelde, pero bueno. Pero bueno, sí, se cambia las formas de pensar. No sé si te referías a eso. Sí, 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 no, pero en cuanto lo piensas, ya lo desempolvaste, ¿no? Claro. Pero bueno, hay cosas que uno por ahí está, no sé, se olvida, no sé, porque bueno, también pasa la vida y eso te va Ah, sí. haciendo mirar otras cosas que por ahí te hacen olvidar cosas que viste en otro momento y que pensaste, no sé. Como que eso es súper dinámico. Sí, eh, sí, Pasa todo el tiempo. Pero bueno, sí, no sí. sé. Qué sé yo estoy pensando desde mi experiencia, pero no sé, por ahí, no sé. Bueno, nada de eso. Hay gente que se desempolva, ¿no? Sí, me pongo a pensar, por ejemplo, en el Alzheimer. Siento que es una de las enfermedades que como que tiene una fábrica de polvo. Bueno, no sé, en el buen sentido. O no deja que se acumule polvo, no sé. Ujú. O sea, es que pensaba más bien que hay algunas personas que se empolvan. Específicamente siempre pienso en Willy Colón. O sea, para mí es uno de esos grandes ejemplos de persona extraordinaria que, no sé, quizá no era tan evidentemente social como Rubén Blades, pero sí había un discurso muy activo en torno a la representación cultural latinoamericana y de repente hace unos años tiene Twitter y es un viejo rancio ahí que Sí. otro, pues, ¿no? Y nadie lo sacudió, nadie le dijo, güey, ¿qué onda? No, la gente se Sí, empolva. yo pensé que estaba muerto hasta que nada, vi sus últimas intervenciones no hace mucho, porque fueron hace meses, me parece, ¿no? Que salió a criticar no me acuerdo, creo que por la campaña de Trump, ¿no? Fue que salió a apoyar a Trump o algo así, no sé, no me acuerdo la visibilidad que tuvo hace poquito, no mucho tiempo atrás. No creo que haya pasado un año y creo que fue en el contexto de las elecciones en Estados Unidos, pero no me acuerdo bien. Pero bueno, sí, salió así como muy... eh, y además como lo contradictorio también fue que me parece porque él tiene como una extracción social también medio proletaria, ¿no? Más de clase baja. Entonces también le arrastraba eso a Blades, que es más, no sé, clase media blanca, privilegio y demás. Eh, entonces, bueno, La pero... migración, ¿Eh? eh, migración, o sea, de repente Claro. hay unos discursos xenófobos intensos. Sí, sí, sí. Ay, no, avancemos porque hay que ir simulando la nostalgia. Será muy bello. Ahí, Este, espera un segundo que ya... es uno muy breve.
Pero pensando en esa larga tradición de polvo más polvo enamorado, aquí Roque Dalton hace un juego, ¿no? Iván, ¿puedes ayudar a leerlo? A ver, ¿qué te parece? Después de la bomba atómica, polvo serán más polvo enamorado. Creo que le da un peso muy diferente el título Claro. que solo el verso, porque es como, "Uy". Es como una intervención, ¿no? A Quevedo. Sí, 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 sí. Un juguetón rock. Bueno, voy a salir a ver, Bueno, asilo. perdón, sí, y donde empiezan las comillas, podría seguir tú, Ana. Sí. Las comillas de nivel vestíbulo. Mm, mm. Ok. Asilo. Tarde, octubre, cansado, otro pasillo inmaculado, con las puertas con los nombres, palanganas pingosas de un secreto y ni un secreto además del olvidado. Vuelvo a tomar el ascensor y la silla de ruedas choca con el metal de la voz, esta vez nivel habitaciones. Y bajamos, la anciana y yo. Yo la empujo, ella respira, estira el cuello de pajarito, me mira apenas y pregunta cómo era mi pueblo. Cómo era en mi pueblo. Se esfuerza por escuchar la respuesta para hacer de nuevo la pregunta, ahora correcta. Estoy en mal estado. Reitera, es el regalo del pasado y vuelve a decir que quiere morir. Nivel Perdón. Nivel vestíbulo, bocas mudas, las miradas parecen caídas, casi todas al polvo por el cual serán acogida una vez que te hayan lavado, muchas manos expertas, desconocidas como la mía en tu hombro que tiembla mientras buscas. El respiro como el dedo busca el braille, luego contenta te adormeces. ¿Continúa? Sí. Ok. 14, 15, cuenta una, saludas. Hola Rina y bajamos juntos en el ascensor. Cuando llega al 26, sonríes, le dices, gracias María. Luego tomamos caminos opuestos, no distintos como Rina o María acaba de recordarnos. Nivel subterráneo. Sobre tus, sobre tus flores y las cortinas el polvo pregunta por ti. Se posa sobre tus manos mientras duermes y nos detenemos. Son estambres claros desde los surcos de las arrugas que recuerdan las plantas de los valles que bajan al llano. El aire que silbaba y los nombres que le dabas atardecer. Giovanni, viento, primavera. Te miro dormir. Soñar lo que ya no es, o es inalcanzable como el olor de los pérsimos. El chirriar en el jardín, o bien cercano como tu tele. Lo eterno que día tras día te parece que acaba, después del queso, cuando te duermes agotada. La otra silla de ruedas viene a tu lado. Nivel subterráneo. Tanto como los números en serie, como con los días de ustedes, es imposible concluir. Y como para unir un non y el par que le sigue, tomo tus manos en las mías. Dos paréntesis para encerrar una palabra y su contrario que me parece entender. Vivir. Qué lindo. Van y bien conmigo. ¿Esa es una traducción? Sí, 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 sí. Lo puedo sumar el original. Eh, Esto, quizá todavía desde la melancolía, pero ahí se va tejiendo también un poco el otro lado, ¿no? No todo, es raro este tema, es raro este tema, ¿no? Hay que pensar también en, ok, ¿por qué limpiamos? ¿Por qué limpiamos? ¿Por qué quitamos el polvo? ¿No? De nuevo, si todo va a ser polvo, ¿por qué limpiamos? ¿Por qué cuidamos? Por eso es bien interesante pensar desde este enfoque que le da Alejandra M. al poema de Quevedo.
su cuerpo dejarán, eh, al cuidado, eh, que hay vida después de la muerte. Eh, Hay vida que permanece, ¿no? Hay vida que se entrelaza, incluso en momentos pues, poco tensos. Eh, Quizás esto de, o sea, pudo haber sido como con esto de los gérmenes, ¿no? Cuando ellas tenían estos aparatos de microscopios para ver el polvo, este, supongo que ahí empezaron a cuestionarse también más el polvo, no lo sé, a analizarlo, a verlo, como en su mini partículas, quizás. la hipersanitización, ¿no? Ajá, sí, como todo esto de la teoría de gérmenes, de los microorganismos, que empezaban a ver en el microscopio que insectos, que todo lo que se les ocurriera, que no podían ver al ojo humano. Sí, era invisible. Eh, Me acuerdo mucho a veces con el tema del polvo de un amigo que le cuesta, le costaba, no sé, he tenido que melancólicamente empolvar un poco esa relación. Eh, pero lo que siempre me lo recuerda es la limpieza, porque entre los diferentes trabajos que ha tenido, eh, uno donde más tiempo pudo estar era de limpieza. Entre la limpieza, eh, aprendió yendo o sea, primero fue en escuelas y después fue en hospitales. Y ahí me contaba eso. Y justo fue a principio de pandemia cuando me contó, fue de sus últimos trabajos, ¿no? Entonces me contaba cómo de arriba, se limpiaba de arriba hacia abajo, ¿no? Para que todo quedara sanitizado y pudiera salir, ¿no? Y me contaba cómo eran súper exigentes en ese sentido. Pero, pero de nuevo, pensando en términos de, por ejemplo, en la pandemia, creo que en la pandemia había menos polvo en las casas, ¿no? Sí, Había limpiábamos ya, mucho. ya ha vuelto, y ahora ha vuelto. ¿Cuáles son los lugares más empolvados del mundo? ¿Han puesto a pensar en eso? Los desiertos. Desiertos y lugares con casas de barro. Bueno, Lugares con casas de de adobe. mira, Que siento que se va, pues sí, como al final es tierra, o sea, se va desgastando y se va quitando. mm, Ah, ni pues, mm. ¿A quién le toca? Ari, Ah, ok. no creo, Eh, no sé. ok. Es que sí, justo este es nuevo. A ver qué les parece. Vámonos acercándonos a un lado un poco más alegre, pero a partir de los desiertos. A partir de los desiertos. Es una final de una historia. Son diferentes momentos, entonces aquí aparece la historia de un personaje muy particular. Eh, entonces, acabamos la historia y empezamos a ir conectando algunos puntos, ¿no? En el siglo XX hay un hombre que resume en sí mismo la voluntad de abarcar todos los dominios del saber. Theodor Munoz, perdón, botánico, oceanógrafo, ictiólogo, geólogo, geógrafo, explorador, escritor, metafísico, director del Instituto Fundamental del África Negra e investigador del Museo Nacional de Historia Natural. Es el arquetipo del viajero naturalista. Este hombre, dotado de una memoria fenomenal y fascinado por la naturaleza y las trampas de su supervivencia, creó su primera sociedad de historia natural a los 15 años de edad, donde publicó un boletín y redactó artículos en los que exhibía a las damas que adornan sus sombreros con el copete arrancado a la garza blanca. Concluyó el bachillerato a los 16 años y se graduó con honores de la Sorbona 3 años después, tras lo cual fue nombrado asistente de laboratorio de pesquerías y productos coloniales de origen animal.
donde dedicó una monumental tesis doctoral al pequeño crustáceo marino Paractania formica, con lo que se volvió uno de los mayores expertos en crustáceos de su generación. Paradójicamente, fue a orillas del mar donde arrancó la gran aventura sahariana que fue su vida. En un viaje para estudiar los peces de Mauritania, según Jean-Claude Hérault, que fue su colaborador en el Museo Nacional de Historia Natural, esta región lo fascinó porque es la unión de dos océanos, el Atlántico y el Sahara. La unión de dos llamados, el del mar y el del desierto. A fuerza de vivir sobre esta franja rocosa entre el océano de las aguas y el de las arenas, acabé por rodar del primero al segundo, diría lacónicamente Theodore Monod. Donde sus primeros recorridos en camello, su visión del desierto fue global. Desde sus primeros recorridos en camello, su visión del desierto fue global. El sustrato rocoso, la flora y la fauna constituyen un mismo conjunto indisociable. Si el científico se relaciona con todo, es porque todo está relacionado. En un mundo donde la especialización engendra una compartimentación del saber, Theodore Monod resulta ser el último viajero naturalista capaz de captar un biópodo en todas sus dimensiones. Su cultura científica, transversal, prácticamente universal, está en la encrucijada de todas las disciplinas, diría de él Jean-Claude Hérault. Y bueno, Eh, En cierto modo, el acercamiento pluridisciplinario de Theodor Monod es también metafísico, no porque parta del postulado, perfectamente exacto, por lo demás, de que los tres grandes monoteísmos de la historia nacieron en el desierto, sino que ve en las tierras áridas una dimensión que empuja al hombre a la ascesis y a la vida ermitaña. Sabe que el vacío es necesario para la plenitud del alma. Para él, le nu appel l'un, lo desnudo llama a uno. Hacia el final de su vida, tras haber buscado en vano el meteorito de Shingeti, que un oficial apostado en la región, eh, está el cursor arriba, Mao. Creo que tienes el cursor arriba de ese. No veo. bueno, En la región mauritana de Adrar, creyó haber descubierto en 1916. El científico se entregó a la fe y a la poesía. En las últimas líneas de su ensayo intitulado Le Faire de Dieu, el anciano se muestra humildemente conmovido ante los grandes enigmas del universo. bueno, La noche ya descendió sobre el desierto y la flor roja de una fogata se encendió al pie de nuestra montaña de bloques y pedrusco. El aire refrescó, se levantó el viento. Por un largo camino de arena adherida al relieve voy a llegar en algunas zancadas de vuelta a la llanura, donde la conversación de mis compañeros evocará, estoy seguro, otros misterios, otros problemas, otros proyectos de investigación incansablemente abiertos a la necesidad del hombre de descubrir y comprender. La poesía. Con ella conviene cerrar esta demasiado breve travesía del desierto. Está presente en todas partes, en los textos arábicos anteriores al Islam, en el modo de expresión de los nómadas, donde subsisten tradiciones de altos vuelos, entre los padres del desierto y su tardío heredero, Carlos de Foucault. Bajo la pluma de los orientalistas del siglo XIX y en las descripciones de los grandes viajeros, en el ardor de los locos del desierto y en el relato de las aventuras sin retorno. Y le corresponde al poeta Laurent Gaspard, que ejerció su oficio de cirujano en Jerusalén y luego en Túnez, el mérito de haberle cantado a la presencia de lo vivo en el desierto, al mezclar materialismo con poesía, observaciones de campo con búsqueda espiritual, conocimientos de etología y botánica con la ciencia de los armónicos de la lengua. bueno. La verdad es que la experiencia del desierto se parece a la de la escritura. Así como el nómada recorre el desierto para encontrar un lugar, el poeta intenta, según lo expresa Edmund James, circunscribir el territorio de blancura de la página. Escritura nómada, polvo de palabras, rastro del sentido, las regiones desérticas que son el territorio de las lenguas muertas, confrontan al escritor con lo indecible,
Las palabras del poeta son los pasos del silencio. Qué lindo. Lindo. Alguno, no sé. Muy lindo, che. Sí, Los totalmente. desiertos, los desiertos que es polvo, ¿no? Las, las grandes eh, narraciones postapocalípticas son desérticas, ¿no? Ya no Mm. hay vida. Donde ya no hay vida y curiosamente es donde han surgido, al menos culturalmente, las grandes culturas, ¿no? Las grandes culturas. De nuevo, en ese sentido de relato, de relato. Pensando en que menciona el Atlántico y el Sahara, y de cómo han visto esto de que la arena del desierto es como lo que nutre el Amazonas. Mm, qué bello. Muy potente esa imagen. Medios mares. No sé qué tan presente está el polvo. Más bien parecía polvosa, ¿no? De lo que se va creando. El polvo, la muerte, es quizá lo que no se ha mencionado, ¿no? Lo que hemos evadido mencionar, pero es uno de los grandes símbolos del polvo. El polvo es el lado oculto de la vida, es lo que permanece, y como la memoria, perdón, ¿no? Como la memoria y el olvido. El polvo, la muerte y el olvido son el lado oculto de la vida. Es lo que permanece para en determinado momento volver a manifestarse en plenitud. Que esto ocurre también en estos grandes desiertos en África, ¿no? Donde en algún momento del año llueve y todo renace, ¿no? Y surgen árboles y los animales van ahí. Además, cuando llegan los animales y por el calor, terminan embriagándose porque los frutos que dan esos árboles se pudren básicamente al Ujú. instante, ¿no? Pero eso es también el desierto, ¿no? La parte oculta, la parte oculta. Eh, Pero sí, para ir redondeando esto. eh, y sí, pues ir cerrando. Eh, Creo que no sea tanto, pero me parece importante mencionarlo junto. Eh, Vale, ¿puedes leer la cantiga 4? Ujú. Cantiga 4 fragmentos. Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrellas. Hace 500, no, 15 millones, ¿sí, no? 15 mil millones Sí. de años éramos una masa de hidrógeno flotando en el espacio, girando lentamente, danzando. Y el gas se condensó más y más, cada vez con más y más masa. Y la masa se hizo estrella y empezó a brillar. Condensándose se hacían calientes y luminosas. La gravitación producía energía térmica, luz y calor, como decir amor. Nacían, crecían y morían las estrellas, y la galaxia fue tomando forma de flor, como hoy la vemos en la noche estrellada. Nuestra carne y nuestros huesos vienen de otras estrellas, y aún tal vez de otras galaxias. Somos universales, y después de la muerte contribuiremos a formar otras estrellas y otras galaxias. De las estrellas seremos y volveremos a ellas. Iván. Cántiga 28. Fragmento. La vida es la duplicación del don recibido. La vida tiene solo una función, nueva vida. De vida en vida, de vida en vida. Vida transmitiéndose la vida. Las lagartijas lo que hacen es hacer más lagartijas. Y no es la generación y no es la generación la razón de nuestra existencia, siendo todos hijos, hijos de un mismo engendrador.
Las muertes son condición de la evolución. Morimos para que nazcan más, para los otros. Los astros mueren para dar origen al nacimiento de otros astros. Estrellas nacen de estrellas. Y debemos nuestra existencia corporal a eventos ocurridos hace billones de años, en estrellas que vivieron y murieron mucho antes que el sistema solar comenzara. Y volveremos a ser gas de estrellas otra vez. Hidrógeno seré, pero hidrógeno enamorado. Ujú. Es Ernesto Cardenal. Y ese era el último texto que les tenía. Qué fino ese final. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Siento que no puede haber maldición más grande que o sea, que cualquier cosa que extingas, o sea, que pases de algo material a la nada, literalmente que no haya pasado por el proceso de polvo. Y estoy pensando como si algo existe realmente que no pase por el proceso de polvo, que literalmente se extinga. Y no sé, todavía lo sigo pensando. ¿Existirá? No sé. ¿Habrá? En el universo Malver, tal vez, pero no sé si. Quizás. Wow. ¿Qué tal? ¿Qué opiniones tienen sobre el polvo? Después de este viaje, de estas imágenes gráficas y poéticas. ¿Qué están pensando? A mí me pasaron muchas cosas por la cabeza, como de, pues sí, cosas de la muerte, como de, incluso como de la inmovilidad, como eso de que se te acumula el polvo. Algo de lo que leímos me hizo pensar en eso, ¿no? Como el estar quieto, el de asilo, como en pensar en quietud y en el que la quietud se va acumulando polvo y que eso es el no moverse como es sinónimo de, que sea sinónimo de no estar vivo, pues de muerte. Y, pero no sé, siento que cerró muy bonito, como terminar pensando, o sea, pensar todas estas cosas sobre el polvo y terminar pensando en esta vastedad del universo y como que todos somos parte de eso, se me hizo muy lindo. Eh, Sí, sí, Cardenal como dice, que le dio vuelta al asunto, ¿no? Como a lo que veníamos pensando. Como que Sí. veníamos pensando mucho en la nostalgia, en la muerte, en cierta oscuridad y él le puso luz. Ujú. Él pensó en la vida, ¿no? Bueno, Sí, sí. más que en, en Como este algo eterno que retorno, ¿no? perece. Ujú. Sí, total. A mí O me no, dejó o pensando. incluso en algo Ujú. que se renueva, Sí. eh, en la renovación, ¿no? Y yo, bueno, en Como en algún la momento transmutación. cuando... Sí, pero también en esto de... Yo en algún momento pensé cuando Fausto decía, bueno, por qué tenemos que correr el polvo? ¿Por qué limpiamos? ¿O por qué estamos como... Y, y pensaba también en que, bueno, a veces también es necesario hacer ese ejercicio de limpieza, digamos, de remover cosas para airear, ¿no? Y para renovar. Como que, como que todo el tiempo estamos jugando con eso, digamos, ¿no? Con esta cuestión de bueno, qué conservamos y qué desechamos. Y a veces como que lo que desechamos o guardamos, ¿no? De pronto en otro momento puede volver a aparecer y puede tener un significado o volver a tener como una potencia para nuestras vidas que en el momento en el que la guardamos ya no la tenía y no. Pero no sé, y, y- y, bueno, pensando en esto, en el poema este de Cardenal también hay algo de eso, ¿no? Como, bueno, ir produciendo como cosas que se renueven, ¿no? La vida que produce vida, ¿no? Y muchas veces esa vida también está conectada con cosas que del pasado, digamos, no es que es solamente algo nuevo o totalmente novedoso, sino que son cosas que se van entrelazando, ¿no? Como son temporalidades también que se van entrelazando, pensaba. vimos con las Ujú. Sí, sí. teníamos con las y Y cómo se dialoga, ¿no? Con Quevedo, con el poema de Quevedo, ¿no? lo que Cómo está permanece. presente eso, ¿no? También, y eso también.
Como, bueno, la cita ahí a Quevedo, ¿no? Es tremenda, porque muchos de lo que, bueno, vos seleccionaste estaba súper presente ese primer poema de Quevedo, ¿no? Sí. Eh, ah, Retomando desde el comentario de Iván, de cómo lo que se cae inmóvil es lo que acumula polvo. Dice Jorge Drexler, ¿no? Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Eso es lo que mata las cosas. O, aunque no les avisen, de repente como único, ¿no? Y Y eso es... siento que también el polvo está en movimiento, ¿no? Uf, aquí está, en las definiciones. Por eso también hay algo muy particular en las definiciones. Conjunto de partículas sólidas que flotan en el aire y se posan sobre los objetos. ¿Hay una animacidad, se dice? ¿Una voluntad o algo? ¿Hay un espíritu del polvo? ¿Habrá una divinidad del polvo? Debería, ¿no? Se mueve, es algo que se mueve. Y justo Son eso que... fantasmas, son los fantasmas que van rondando, ¿no? Eso no me contó. A Los mí me dejó verdaderos pensando fantasmas. esto del polvo en preguntarme ahora, bueno, no de manera nostálgica, sino preguntarme cómo quiero ser convertida en polvo, o sea, como la cremación, o sea, enterrarse, pues es lo mismo, de hacer polvo. Claro, igual terminamos siendo polvo, aunque no queramos, ¿no? En el desierto de Atacama sucede una cosa muy bella, trágica al mismo tiempo, eh, que es que, bueno, el desierto de Atacama está en Chile y ahí fue el lugar donde se desaparecieron muchos cuerpos, ¿no? No se sabe exactamente si ahí fue donde ejecutaron a las personas o llevaron los cuerpos, pero bueno, en algún momento ahí enterraron algunos de los cuerpos de las personas de la dictadura militar y en otro momento, impreciso, eh, parece ser que con unas máquinas eh, cavadoras tomaron pues, esos restos y los llevaron al mar. Eh, Eso, además de todo lo horrible que implica, eh, problematiza muchísimo la búsqueda de restos humanos, ¿no? Y por eso las madres buscadoras eh, van al desierto de Atacama a buscar a sus seres, ¿no? Y algunas veces encuentran eh, algunos fragmentos, polvo, hechos polvo, eh, y van con una palita, ¿no? Y al mismo tiempo, el, bueno, porque además el desierto de Atacama es el lugar más eh, seco del mundo. Eso crea una segunda posibilidad, que es que además de conservar los restos y conservar de una manera impecable los trazos en las paredes de las pinturas rupestres, hace que sea un gran atractivo para los astrónomos, ¿no? Entonces, ahí está Qué un... difícil, es como encontrar literalmente una aguja en un pajar. Sí, sí, claro. Y ahí trabajan al mismo tiempo astrónomos, ¿no? Sí. Hay una película muy linda de un director chileno, un documental, del mejor, creo que es el Nostalgia mejor de la luz. documentalista sí, de Chile, que se llama así, Nostalgias de la Luz, de Luis Guzmán. Luis Guzmán no, Patricio. Patricio. Luis Guzmán es un escritor de acá, de argentino. Me confundí, Patricio Guzmán. Que es muy, muy lindo y bueno, cuenta un poco lo que contaba recién Fausto, ¿no? Eso. Y también hay algo, una anécdota muy, muy linda de los detenidos
en las cárceles de Pinochet que estaban ahí en el desierto de Atacama, ¿no? Había un cuartel, puede ser, y que, bueno, miraban el cielo y era una forma de evadirse, ¿no? Del encierro y miraban, bueno, las estrellas porque, bueno, es un, un cielo muy nítido, ¿no? Entonces como que permite eso, ¿no? Analizar las constelaciones y bueno, era como un pasatiempo, ¿no? Para quienes estaban detenidos en ese momento ahí en ese lugar. Eh, y bueno, son testimonios de los sobrevivientes, de algunos sobrevivientes que, bueno, cuentan eso, ¿no? Muy lindo documental, muy poético además. Eh, Está muy bueno. Nostalgias de la luz. En un momento justo los astrónomos se dan cuenta que las estrellas están hechas de calcio. Es un momento bellísimo. Dicen, estamos buscando básicamente lo mismo, Mm. restos de calcio en el cielo. Y justamente buscando calcio es como se dan cuenta de las estrellas, ¿no? Eh, Entonces, literalmente, somos las estrellas que sueñan con las estrellas. Y al mismo tiempo lo del final, de Cardenal, ¿no? Volvamos a ser gas de estrellas otra vez. Qué Eh, bello, ¿eh? Hermoso el poema de Ernesto Cardenal. Qué lindo que es él. Qué persona más increíble, ¿no? ¿Qué pasó? Es eso. La película debe de estar todavía en internet. Ojalá sí. Si sí, se las comparto. Sí, Eh, creo que está. Está en Netflix, creo. Sí, también, creo que sí. Porque creo que el año pasado, hace un par de años, Netflix puso muchos de los últimos documentales de Patricio Guzmán. La batalla de Chile no está, pero hay otros que sí, los más recientes están. mm, Eh, Gran documentalista. Aparece en Netflix. Sí, No se los puede. por lo Yo lo menos vi acá en en Argentina YouTube. estaba, sí. Bueno, bueno, igual sí se consigue, debe estar circulando por un montón de lugares. Sí. Pues eso. No sé si. Tiene mucha poesía ese documental. Mucha poesía. mm, Eso, no sé si les gustaría comentar algo, agregar alguna. Sí, para agregar algún comentario, alguna idea que haya quedado suelta. Y nada más dejo ahí sobre la mesa. Es un gran tema porque hizo falta hablar del polvo de la cocina. No hablamos de ese polvo, que es un poquito más alegre, pero pues, ¿qué sería de los alimentos sin polvo o el polvo para pintarse la cara también, ¿no? Los polvos de agua. Podríamos hablar de drogas también. También, ¿no? Sí, también. Eh, Estaba pensando que qué difícil dibujar, bueno, dibujar y pintar de polvo, ¿no? muchísimo. No encontré muchas pinturas. Eh, bueno, aquí tampoco es que estén explícitamente el polvo, pues, ¿no? Los que les Son como comparto. las partículas, ¿no? Como la Ah, representación del polvo. el aire, creo que es un poco más fácil representar el aire. Ujú. El polvo no. Ah, sí sé de alguien que puede hacerlo. Eh, ay, Hablaste como si fuera un mago, ¿sabes? Como que yo soy un mago que sí sabe hacer esa magia. sí fue magia, sí es magia lo que Sí. haces. Los que lo logran son pintores de realismo del siglo XIX. Mm. Y me acuerdo, no, ahorita no me acuerdo el nombre, pues se los mandaré, es italiano. Si pueden ir al Museo de San Carlos, ¿sí es de San Carlos?
ahí siempre están esas pinturas. Son pinturas históricas y wow, wow, fue la primera vez que dije, quiero hacer pintura y segundo, dije, realismo, o sea, cancelado, después de estos güeyes ya no puedo, Mm. te digo que quiero pintar figuras humanas, porque son, claro, palacios en el desierto, entonces están los textiles, así de la pintura, con polvo, o sea, ¿eso qué pido? ¿Cómo ese güey tuvo eso, esa figura, esa escena histórica? No sé, pero lo hizo. Se los mando ahorita porque sí, debo de tener ahí un par de fotos y de ahí rescato el nombre. Pero ahora sí, comentarios, No, yo te agradezco no sé, me gustó mucho este encuentro. O sea, no sé, como que pensar ahí como, eh, bueno, en el polvo, ¿no? Algo tan insignificante que después como que vaya rebotando por tantas cosas tan significativas. Muy, muy lindo viaje. Y nada, eso. Como que me dieron ganas ahí de seguir buceando en la temática, ¿no? Lindo. A mí también me gustó muchísimo. O sea, siento que fue una curación, como siempre. Muy, muy agradable. Acabé muy esperanzada. Sí, después de Carreón, que estuvo muy pesado, creo que fue bueno, Sí. bueno un tema como estos, que sí me gustan mucho, están como más para platicar y cotorrear y creo que sí Dios dio mucho para eso. Ah, qué bueno que les gustó. Pues muchas gracias a ustedes por sumarse y pues eso, estamos al pendiente. Les mando esto para que lo tengan también y pues eso, nos vemos en 2 semanas, ¿parece? Ok, Va. va. Ujú. Cuídense mucho. Gracias, nos vemos. Chao, chao.